Buenos días. De viaje a Temuco les voy a contar un cuento para cortar el viaje. ¿Ya? Bueno, yo lo cuento como cuento, pero lamentablemente es una realidad. Bueno, el cuento es el siguiente. Contarles que soy profesor, he sido director de escuela varias veces, también he sido director DAE, director de educación municipal, un par de veces. 2 veces he sido jefe DAE y las 2 veces me han echado. Bueno, en eso consiste el cuento. Raro el comienzo del cuento, pero así es. Resulta que, ¿por qué me echan? Bueno, porque uno como jefe de AM es un jefe de servicio que tiene que firmar muchos papeles. Entonces, cuando llegan los documentos, yo, antes de firmar, a mí tengo la mala costumbre de leer los, los documentos antes de firmarlos. Y aquí entonces detecto que hay situaciones que son totalmente irregulares. Entonces, voy donde el alcalde y le digo, ¿sabe qué? Este documento no lo puedo firmar porque es ilegal lo que están haciendo. El alcalde insiste en que le firme el documento, trata de convencerme primero y después me trata de obligar. Por el contrario, a mí me está obligando a hacer un documento. Le hago un oficio donde explico por qué razón no voy a firmar el documento. Y lógicamente entre esas razones está el tema de la legalidad. Con ese documento yo me respaldo administrativamente. No tengo ninguna responsabilidad de lo que el alcalde haga de ahí en adelante. Pero al alcalde ese mismo documento le amarra las manos porque no puede sacar un peso más de educación. Es por esa razón entonces que se dan cuenta que mientras yo esté ahí en el cargo, no pueden sacar más dinero de educación. Y es algo que, una práctica que es muy habitual, diría yo que es lo más normal que pasa en educación municipal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que les obligo prácticamente a echarme, porque mientras yo esté en el cargo no pueden hacer nada. Me echan, yo demando, me indemnizan, pero en el intertanto ya el alcalde toma a un profesor de una escuela, lo pone allí y le dice, usted es el nuevo jefe de AE, le vamos a pagar un poco más, pero nos tiene que firmar todos los papeles que le traigamos. De esta forma entonces siguen sacando dinero de educación. Yo por mi parte, sin trabajo, sigo postulando a cargos por alta dirección pública, sin muchas oportunidades, porque la verdad es que está muy politizado el tema. Además llega la pandemia, y con la pandemia se congelan muchos concursos en los cuales ya estaba participando. Y además, la misma pandemia me obliga a encerrarme en la casa. ¿Qué podía hacer encerrado en la casa, sin trabajo y sin hacer nada? Entonces se me ocurre la genial idea de hacer un estudio, una investigación sobre este tema. Para ello entonces pido información a través de Transparencia al Ministerio de Educación. Desde la Superintendencia de Educación me comparten sus bases de datos con respecto a las rendiciones de cuentas de todo el país, es decir, cómo se rinden las cuentas los sostenedores a los cuales se les entrega subvención escolar. Es mucha información, entonces armo una plataforma web con base de datos, subo esta información, la proceso y aquí entonces es donde me doy cuenta de que a nivel país hay más de 1 billón de pesos en saldo sin acreditar. 1 billón de pesos es un 1 y 2 es 0, es una cantidad extraordinariamente grande. Saldo sin acreditar, ¿qué significa? Que son dineros que entrega el Ministerio de Educación para que se inviertan en educación y los sostenedores lo gastan en otra cosa que no es educación. Al momento entonces de rendir, estos dineros que se gastaron en otra cosa son objetados, lógicamente, porque no se gastaron en educación. Y también en este proceso de acreditación de saldos, ¿no es cierto?, está
o sea, de rendiciones de cuentas, está también lo que es la conciliación bancaria. Tienen que entregarse el estado final de cada una de las cuentas corrientes que maneja el Departamento de Educación con cada una de las subvenciones. Y aquí lógicamente es donde se detecta que faltan dinero. Y esos son los saldos sin acreditar. Bueno, saldos sin acreditar, fíjense, viene siendo sinónimo de malversación de fondos fiscales. A su vez, el Ministerio de Educación está obligado a pedir que esos dineros malversados se devuelvan al Ministerio de Educación. Si no se gastaron en educación, tienen que volver al Ministerio de Educación. Sin embargo, están en un proceso de desmunicipalización. Los establecimientos están pasando desde los municipios a los servicios locales de educación. En este proceso administrativo, que es liderado por el mismo Ministerio de Educación, que son quienes tienen que preparar toda la documentación para que firmen quien recibe y quien entrega, es el Ministerio de Educación, lógicamente, y por lo tanto al Ministerio de Educación le hago una nueva consulta a través de transparencia. Le pregunto, ¿en qué parte del convenio de traspaso está establecida la forma en que los municipios van a restituir los dineros malversados? Esa pregunta tan directa y sencilla no tiene respuesta. Pasan meses, se tiran la pelota prácticamente internamente dentro del mismo Ministerio de Educación a ver quién pudiera contestar esa pregunta. Sin embargo, no hay respuesta. Antes de hacer la pregunta, yo había leído todos los documentos y en ninguna parte sale el tema de devolución de los dineros. Entonces, aquí, con esta no respuesta, por decir así, del mismo Ministerio de Educación, ¿ya?, el silencio otorga prácticamente, es que constato que el Ministerio de Educación no ha tenido siquiera la intención de pedir que se devuelvan los dineros. Y por lo tanto, por omisión, se convierte en partícipe y cómplice del delito de malversación de fondos fiscales. ¿Qué significa eso? Bueno, es un delito, insisto, ¿ya?, y donde el Ministerio de Educación, como digo, se hace cómplice y además genera otro delito relacionado con este hecho de corrupción, que es el lavado de dinero, porque hace un borrón y cuenta nueva prácticamente a los municipios. Los municipios les dicen: ustedes no le den un peso a nadie, así que váyanse tranquilos a su casa. Bueno, con toda esta configuración de delitos y toda la evidencia que hay de respaldo de mi investigación, hago denuncias en Fiscalía y en Contraloría, que son los dos estamentos del Estado que debieran resolver el tema. Sin embargo, ellos no actúan frente a esta situación. Una situación de connotación nacional, ¿ya?, y por la gran envergadura debiera ser abordado como corresponde. Al ocurrir así, simplemente a mí me obligan a hacer una demanda contra el Estado de Chile por vulneración de derechos del niño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Los dineros malversados tenían que invertirse en mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables. Sin embargo, el Estado, con los órganos que tiene, no es capaz de tener un buen control de los recursos de estas subvenciones para poder beneficiar a los niños como corresponde. Y hasta ahí llega el cuento. Ahora, ¿por qué cuento este cuento? Porque resulta que aparezco haciendo denuncias y demandas prácticamente a título personal. ¿Por qué? Porque desde que acabé este estudio, hecho el año 2020, he tratado de darlo a conocer a la opinión pública, a la sociedad toda, porque en realidad todos se merecen conocer esta realidad. Sin embargo, los medios de comunicación
a los cuales les he compartido el enlace a mi sitio web, han hecho caso omiso, simplemente no han querido o no han podido, o simplemente por miedo a alguna represalia, a perder rating o quizás qué cosa. Pero el hecho es que no se han atrevido a publicar este estudio, a hacer público este estudio que, repito, es de interés nacional. Por lo tanto, no están cumpliendo con su función, y además, al callar esta información, están convirtiéndose también en cómplices. Nadie lo duda, yo creo. Y así es la cosa. Entonces tengo que ver de qué forma promover esta información para que todas las personas lo conozcan. Sin embargo, por ejemplo, hace 2 semanas atrás, TVN hizo una publicación de un estudio que está haciendo Contraloría, que puede haber comenzado a lo mejor con mi denuncia, algo se dieron cuenta que no están cumpliendo, ¿no es cierto? Y puede que hayan iniciado su investigación a través de esa denuncia. Pero ellos acusan que los saldos sin acreditar serían como unos 600.000 millones de pesos. Y yo estoy hablando de 1 billón. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un tema sumamente importante a considerar. Mi estudio está hecho sobre las rendiciones de cuenta del año 2018. ¿Por qué 2018? Y yo mismo hice la investigación en el año 2020. Porque la rendición del año 2018 está oleada y sacramentada, es decir, había pasado ya su periodo de consultas y aclaraciones. O sea, hay un periodo donde el mismo Ministerio de Educación tiene que evaluar las rendiciones y tiene que hacer observaciones. Y entonces se ha pasado ya también la etapa de aclaraciones, por lo tanto eso, que es del año 2018, es algo que ya está finiquitado. Y bueno, de esa fecha hasta ahora ha pasado un buen tiempo. Y los déficits financieros de este tipo no se tapan con un dedo, no se solucionan de un año para otro. En mi estudio figuran comunas donde aparecen que no tienen irregularidades en sus rendiciones. Sin embargo, tengo evidencias de que no es así, que esas comunas a lo mejor son las que están peor. Y por lo tanto, el informe de la superintendencia, la información que me entregan a mí es sesgada. Por eso es que yo, con mi estudio, puedo asegurar que lo que dice Contraloría de los 600.000 millones de pesos, muy bien podría ser el doble. Es decir, 1.200.000 millones de pesos. Además, hay que considerar que Contraloría, la verdad es que no tiene las atribuciones para investigar tan a fondo, o sea, ve lo que está sobre la superficie. Y aquí es donde en realidad le compete, tiene competencia más la Fiscalía, porque la Fiscalía puede investigar más a fondo los delitos. Es su responsabilidad. Por eso es que en realidad es importante que quienes estén viendo este video se den el tiempo de compartirlo con otras personas para que se sepa que nuestro Estado, nuestros órganos de control no están funcionando como corresponde. No lo digo por cuestionar en realidad el tema de su funcionamiento, sino que porque, bueno, que si está funcionando mal, que lo mejoren. Y si es que hago estas denuncias, esta puesta en conocimiento, ¿ya?, a la sociedad, es porque pasa lo siguiente. Cuando yo hablo sobre corrupción, sobre malversación de fondos en educación, generalmente mis interlocutores me dicen: pero pasa lo mismo en salud, en vivienda, en el MOP, en los militares, en los carabineros, en todas partes pasa lo mismo. Entonces, como pasa lo mismo en todas partes, ¿qué pasa? Que con nuestra mente, en nuestro subconsciente,
este concepto de la corrupción, de la malversación de fondos fiscales se normaliza. Porque como pasa en todas partes, es normal que pase. Además, si es que nadie hace nada, más se normaliza. Porque se considera que ya que nadie hace nada, bueno, es normal que pase. Y no podemos seguir normalizando conceptos que no son para nada normales. Y es por eso que estoy abocado a esta campaña de ver de qué forma podemos cambiar el chip en nuestra sociedad para no seguir aceptando cosas que no son aceptables. Dentro del mismo estudio ustedes se darán cuenta que es un estudio totalmente transversal. Aquí yo no digo que la izquierda o la derecha son los buenos o los malos. Aquí hay un tema de que lamentablemente ya es la realidad y nadie se atreve a decirlo. Los políticos se ponen de acuerdo, izquierda y derecha, para hacer leyes, para ocultar los delitos. Y nosotros la ciudadanía nos quedamos lo más campantes. Nadie se atreve a decir que esos dineros que se han malversado se han usado para otras cosas. Y otras cosas ahí quedamos así en el aire y nadie se atreve a decirlo. Yo lo digo abiertamente. Simplemente se usan para pagar favores políticos. Y eso lo sabemos todos. Y nadie se atreve a decirlo. Muchas gracias por escuchar este video y espero que haya mucha gente, muchos chilenos que tengan el valor de compartir este video. Muchas gracias. Bueno, viva Chile, mejor dicho.